Podcast Entre la muerte y la resurrección. Desde los orígenes de la humanidad, la muerte ha sido el misterio más profundo, la frontera inevitable de toda existencia. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres han intentado comprender qué ocurre cuando la vida llega a su fin. Algunos la han visto como una disolución total, otros como una prueba hacia otra forma de existencia, pero para la fe cristiana, la muerte y la resurrección no son simplemente temas de curiosidad o especulación filosófica, sino realidades centrales del misterio de la salvación. En la muerte y en la resurrección de Cristo, el creyente descubre el sentido último de su propia vida, de su esperanza y de su destino eterno. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre esta relación profunda entre muerte y resurrección, a la luz de dos grandes pensadores teólogos contemporáneos, Joseph Ratzinger, autor de Escatología, la muerte y la vida eterna, y Antonio Fernández, en su obra teológica dogmática. Ambos nos ofrecen una lectura teológica rigurosa, pero profundamente humana, de cómo la fe cristiana ilumina el misterio del final y del comienzo de la muerte que se transforma en vida. La muerte es la realidad humana, teológica y decisiva. Para Ratzinger, la muerte no puede extenderse únicamente desde su dimensión biológica. Morir no es simplemente el cese de las funciones vitales del cuerpo, sino un acontecimiento personal y espiritual en el que el ser humano se enfrenta radicalmente con Dios en su escatología, especialmente en las páginas 179 a la 230. Ratzinger afirma que la muerte es el acto final de libertad, el momento en que el hombre responde de forma definitiva al amor que Dios le ha ofrecido durante toda su vida. En ese sentido, la muerte es el instante de la verdad del ser humano. La cultura moderna tiende a ocultar la muerte y a reducirla a un hecho médico o biológico, pero Ratzinger nos recuerda que en la muerte se revela el sentido último de la existencia. Es el punto donde la libertad humana se encuentra con el amor infinito de Dios, y allí el hombre se decide por el sí o por el no. Ante ese amor, la muerte entonces no es simplemente un accidente natural, sino el espacio donde el ser humano se entrega definitivamente. Ahora bien, Ratzinger no niega el carácter trágico de la muerte. Ella sigue siendo por su misma naturaleza una ruptura, una separación, una pérdida, pero el cristiano la enfrenta desde una nueva perspectiva, la de Cristo crucificado y resucitado. En él, la muerte ha sido vencida, asumida y redimida. Morir en Cristo no es caer en la nada, sino ser abrazado por el amor de Dios. La fe transforma la muerte. Lo que antes era fin se convierte en paso, en Pascua. Así como Cristo pasó por la muerte a la vida, también el creyente está llamado a atravesar ese umbral con esperanza. Por su parte, Antonio Fernández, en Teología Dogmática, páginas 685 a las 714, parte de una antropología teológica para decir que la muerte no fue parte del plan original de Dios. En su origen, el ser humano fue creado para la vida, para la comunión con Dios. Sin embargo, por el pecado, la muerte entró al mundo como consecuencia de la ruptura con el Creador. Pero Dios no permitió que la muerte tuviera la última palabra. En Cristo la muerte ha sido asumida y transformada. Fernández subraya que la muerte es ahora el lugar donde se encuentra la justicia de Dios con su misericordia. La muerte de esta mirada no es simplemente castigo, sino oportunidad de redención. El cristiano que muere en gracia participa del misterio de Cristo crucificado. Y así la muerte no solo tiene un sentido individual, sino eclesial y salvífico. Cada muerte cristiana prolonga la Pascua en Cristo en la historia. Por eso Fernández afirma que la muerte del creyente se convierte en un acto de comunión con Cristo que anticipa la resurrección. La resurrección, fundamento de la esperanza cristiana. Si la muerte representa el límite, la resurrección representa la plenitud. Ratzinger sostiene que sin la resurrección la fe cristiana se desmoronaría, pues sería incapaz de ofrecer esperanza. Para él la resurrección de Cristo no es un mito, sino una idea simbólica, sino un acontecimiento real, histórico y al mismo tiempo escatológico. En las páginas 281 a la 305 de su obra, explica que la resurrección es la victoria definitiva del amor sobre la muerte. En Cristo resucitado, la humanidad entera encuentra su destino y su sentido. Ratzinger subraya que la resurrección no es simplemente un retorno a la vida biológica, sino una transformación radical del ser. Cristo no vuelve a la vida de antes,
entra en una nueva forma de existencia, la vida gloriosa. En él el ser humano es elevado a participar de la vida divina. En otras palabras, la resurrección inaugura la nueva creación, un modo de, un modo de existencia donde el tiempo, el dolor y la corrupción ya no tienen poder. Cristo resucitado es el primogénito de entre los muertos, el comienzo de la nueva humanidad. Es en esta línea, Antonio Fernández enfatiza que la resurrección es el acto por el cual Dios confirma la obra redentora de su Hijo y la extiende a todos los creyentes. Fernández distingue dos dimensiones en la resurrección: la personal y la cósmica. En la personal, cada creyente está llamado a participar de la gloria de Cristo. En la cósmica, toda la creación será transfigurada y renovada. La resurrección, por tanto, no es solo una esperanza individual, sino una esperanza universal. La vida eterna, según Fernández, no debe entenderse como una prolongación sin fin de la vida terrena, sino como una plenitud de la comunión con Dios. Es entrar en la dinámica del amor trinitario, donde el ser humano encuentra la realización total de su ser. La resurrección entonces no niega la muerte, sino que la supera desde dentro, la transforma en camino de plenitud. Ratzinger coincide en esta visión cuando afirma que la resurrección de Cristo inaugura la escatología definitiva. Es decir, el futuro último del ser humano ya ha comenzado desde la fe. El creyente participa ya de la resurrección mediante la gracia y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es anticipo y prenda de la vida eterna. Por eso, el cristiano vive su existencia en tensión escatológica entre el ya de la redención y el todavía no de la gloria plena. Muerte y resurrección, una misma dinámica pascual. Ambos teólogos coinciden en que muerte y resurrección no pueden separarse, son más bien dos momentos de un mismo proceso pascual. Un único misterio de salvación, la muerte del creyente vivida en Cristo. Es ya el comienzo de su resurrección. Ratzinger enseña que el alma, al morir, no entra en un estado de espera inerte, sino en una comunión viva con Dios. En ese encuentro personal con el amor del ser humano comienza a ser transformado. La resurrección final entonces no será creación nueva desde cero, sino la plena revelación de esa comunión ya iniciada. Fernández añade que esta unión entre muerte y resurrección tiene una dimensión comunitaria. No resucitaremos aisladamente, sino como parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La resurrección final será la gran obra de Dios que establecerá la justicia, renovará el cosmos y reunirá toda la creación en Cristo. La muerte personal abre ese proceso. La resurrección lo culmina en la gloria. De este modo, la escatología cristiana no es una doctrina de amor, sino de esperanza. Morir y resucitar con Cristo significa entrar en la corriente de su amor redentor. Por eso, la muerte del cristiano tiene un carácter sacramental. Es participación en el misterio pascual, lo que celebra lo que se celebra en la liturgia y se vive en los sacramentos, se consuma plenamente en la muerte y la resurrección personal. Conclusión, la esperanza escatológica, centro de la fe. En conclusión, tanto Ratzinger como Fernández coinciden en que la relación entre muerte y resurrección revela el núcleo de la fe cristiana. En Cristo la muerte ha sido vencida y transformada en camino hacia la vida eterna. La escatología no es una reflexión marginal, sino el corazón mismo de la teología. Nos habla del destino del hombre, del triunfo del amor y de la fidelidad de Dios. La muerte ya no es la enemiga invencible, sino la puerta hacia la plenitud. Morir en Cristo es ser acogido por su misericordia. Resucitar con Él es vivir en la plenitud del amor trinitario. La resurrección es el cumplimiento de toda promesa, la realización del deseo más profundo del corazón humano, vivir para siempre en comunión con Dios. Así la escatología cristiana nos invita a huir del mundo, sino no nos invita a huir del mundo, sino a vivir con esperanza, sabiendo que cada acto de amor, de fe y de entrega participa ya de la vida eterna. La última palabra no la tiene la muerte, sino la resurrección. Y, como nos recuerda San Pablo en su carta de los Romanos, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Soy William Puentes y te invito a seguir profundizando en este misterio que da sentido a toda la existencia humana, la muerte y la resurrección como camino hacia la vida eterna.